Hola a todos los espectadores y bienvenidos de nuevo al próximo episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola, Walter. Un gusto volverte a ver. El gusto es mío. Veo que estás de vuelta en tu chaleco de cuadros. Te hace ver muy intelectual hoy. Sí, tú también te ves muy intelectual hoy. Gracias. Gracias por unirte a nosotros. ¿Y cómo fue tu semana? Fue un poco agitado. Ya no puedo soportar estas cuarentenas más que demasiado, ¿no? Así es, ya. Estamos bien ocupados, pero vamos directo al tema. Y vamos a comenzar con una palabra de oración. Yo oraré. ¿Tú vas a orar? Excelente. Padre Celestial, muchas gracias por reunirnos de nuevo. Pedimos que tu bendición sea sobre nosotros y sobre esta discusión y también pedimos que bendigas a los espectadores y que el Espíritu Santo nos ilumine en todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, pensé que tal vez podríamos hablar un poco sobre los pilares del adventismo. Dado que ya hemos discutido en episodios anteriores el espíritu de profecía y el sábado, pero también hay otros pilares sobre los que se apoya la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y sobre esto hay mucha oposición y desinformación sobre los adventistas del séptimo día y también hay ex adventistas del séptimo día que hacen videos contra el adventismo. Y tal vez puedas simplemente elaborar un poco para nosotros sobre lo que dicen estas personas, sobre si tienen algo de verdad lo que ellos dicen. Sí, esto es algo importante, como dices tú. Hay páginas web que tratan de desacreditar lo que el adventismo representa. Y esto siempre se reduce a las mismas cosas básicas. Yo no dudo de la sinceridad de estas personas y, y que sienten que deben iluminar el mundo, pero tienen serias equivocaciones en sus conceptos. Ahora, una de las grandes cosas es, por supuesto, el santuario, el gran chasco de 1844, el juicio investigador y el perfeccionismo percibido cuando se trata de la ley. Y luego, pues por supuesto, les encanta citar a Elena de White sobre estos temas y decir, mira aquí, esto es lo que ella dice. Y por cierto, es muy fácil hacer eso. Y el tema del perfeccionismo es un tema muy importante. Y el tema del perfeccionismo ha sido un tema importante a lo largo de la historia. Y no debemos olvidar que si el diablo puede usar su herramienta para llevar a la gente a una religión autosuficiente, él lo hará. Nuestra religión se basa en Cristo y nuestra salvación se basa en Cristo. Y tan pronto como incorporamos un elemento del yo en nuestra salvación, entonces nos metemos en problemas. Pero no hay duda de que Cristo requiere obediencia. Si me amas, guardarás mis mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. No he venido a abolir la ley. Y luego dice que ni una jota ni una tilde de ninguna manera será quitada de la ley del Señor. Desaparecerá de la ley del Señor. Nada, nada, ni una jota ni una tilde, por lo que todos estos versos nos dicen que la obediencia es un requisito previo. Ahora, ¿soy salvo a través de mi obediencia? No, pero ¿soy salvo sin la obediencia? No. Entonces, ¿cómo conseguimos el equilibrio correcto? Y siempre me sorprende cuando veo cómo estas personas citan a Elena de White, que es de lo que ellos hablan y todos estos temas. Así que echemos un vistazo a cuáles son los pilares del adventismo que distinguen a esta denominación de todas las demás. Y bueno, ustedes saben, ese es un buen ejercicio, ¿no? Yo creo que ese es un buen punto de partida. Ok. Tengo aquí una diapositiva y dice, después del gran chasco, podríamos detenernos allí mismo, ¿no? Ya estamos en problemas.
el gran chasco de 1844. Ahora, lo que sucedió fue que ellos estudiaron, no los adventistas, porque ellos no existían. Ahora, hagamos esto bien simple. El adventismo evolucionó a partir de un movimiento del gran despertar. Y hubo dos corrientes en este despertar. Fue virtualmente un despertar universal, pero particularmente en los Estados Unidos hubo lo que fue llamado el gran despertar, y una de las corrientes, la cual era la corriente evangélica, creía en el milenio temporal de paz, donde todas las naciones se convertirían y muchos estaban a bordo esperando este milenio de paz en la tierra. Luego estaba la otra corriente, que era básicamente desde el movimiento millerita de William Miller, quien estudió las escrituras y llegó a la conclusión, como muchos otros investigadores anteriores, que habían encontrado que esto no era bíblico y que no habría un milenio temporal de paz donde las naciones se convertirían, lo cual es casi como una doctrina de segunda oportunidad, ¿correcto? Y las escrituras claramente enseñaban algo más. Las escrituras enseñaban que Cristo vendría con poder y gran gloria y que Jesús vendría a la tierra y que los impíos serían destruidos en esa venida. Y hay numerosos versículos en la Biblia que tratan sobre esto. Tal vez usted pueda publicar uno de los enlaces con los versículos de la Biblia en secuencia respecto a lo que pasa. Se llama el próximo clímax de la historia. Así que publica esa, por favor. Pues bueno, luego la resurrección de los justos, el traslado de los justos vivos y los justos se encuentran con el Señor en el aire. Ellos son los llevados. Pero este concepto está en oposición de un concepto de un rapto secreto y luego un milenio de paz aquí en la tierra donde todos se convertirían, etcétera, etcétera. Estos dos temas estaban en conflicto. Ahora, fue basado en el estudio de Daniel, la profecía de los 2300 días, y tiene una fecha de inicio específica en el 457 a.C., cuando el decreto fue emitido de que Jerusalén iba a ser restaurada. No vamos a hacer el estudio bíblico. Y cuando lo resuelves, nos lleva hasta 1844, cuando ese periodo termina. Ellos cometieron un error en el cálculo porque pensaron que de 457 a.C. a después de Cristo, ellos calcularon mal los términos en términos el cero, porque no se puede contar el cero, por lo que en realidad no era 1843, pero 1844 más Pero bien. la fecha inicial era 1843. Correcto, porque habían cometido un error de cálculo. Y luego, pues por supuesto, Cristo no vino. Y ellos no entendieron las palabras de Daniel. Entonces el santuario será purificado. Y esto comenzó una investigación completa. Ahora ve al capítulo 10 de Apocalipsis. Vayamos allí. Apocalipsis capítulo 10. Hay un capítulo sobre este ángel poderoso que desciende del cielo vestido con una nube y un arco iris que estaba sobre su cabeza y su rostro era como el rostro del sol. Es una descripción de Jesús parado en el agua y en la tierra. Y luego tiene en su mano un pergamino, pero está sellado, está cerrado. Y un pergamino sellado es algo sobre lo que la gente no tiene conocimiento y que no saben lo que significa, pero debía ser abierto, debía entenderse. Ahora, si estudias tu Biblia, encontrarás que solo hay una profecía que fue sellada. Daniel trató de entender lo que la profecía significaba, pero el ángel Gabriel le dijo que está sellada para el tiempo del fin, así que solo entonces sería entendida.
sigue tu camino, tú descansarás y al final estarás de pie y recibirás una gran herencia. Así que aquí había una profecía sellada y había llegado el momento de abrir la profecía y luego encontramos esta hermosa historia en el capítulo 10 de Apocalipsis, donde Juan, en visión, toma el rollo y se lo come. En otras palabras, internaliza el mensaje y era dulce como la miel en su boca. En otras palabras, era un mensaje de alegría. Y el mensaje de alegría de la apertura del rollo era que Cristo viene de nuevo. Pero luego se tornó amargo, agrio en su estómago. Y hubo una gran decepción. Pensaron que el fin venía, pero el fin no llegó y luego recibieron la instrucción de que debes profetizar nuevamente. Y eso lo leemos en Apocalipsis capítulo 10. Leemos desde el versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. Una amargura, una amarga desilusión. Y me dijo que debía profetizar de nuevo. Es una palabra muy importante. Si ellos pensaban que profetizar la predicación había llegado a su fin, pero se les decía aquí en la Biblia que no. Ahora debes profetizar de nuevo ante muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. En otras palabras, hay un mensaje universal que ahora tienes que llevar al mundo. Ahora, ¿cuál es este mensaje universal? ¿Dónde encontramos un lenguaje similar? Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, donde tenemos el mensaje de los tres ángeles. Y leemos allí desde el versículo 6 en el versículo 6 en el capítulo 14 de Apocalipsis y dice, y vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. En otras palabras, el mismo evangelio que ha existido por siempre. No hay evangelio de dispensación, donde los criterios para la salvación cambian con el tiempo. Por lo que no hay dispensación de la ley cuando tienes que ser obediente y gracia donde no tienes que seguir los mandamientos. Ahora vi otro ángel volar en medio del cielo con el evangelio eterno. Y lo hemos dicho muchas veces. Adán y Eva fueron salvados por la sangre del cordero. Ellos tuvieron que sacrificar el cordero y su desnudez fue cubierta con la piel del cordero. En otras palabras, la justicia de Cristo, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que aquí sigue el mensaje y son los mensajes de los tres ángeles. Ahora la gente dice que tenían una interpretación incorrecta de la Biblia. Eso es lo que dicen los críticos de los milleritas. Y por lo tanto, una gran decepción señala el hecho que en realidad su comienzo fue un hazme reír. Y no vino. Que era una falsa enseñanza. Que no se hizo realidad. Ahora, la pregunta es, por supuesto, ¿ha Dios usado los chascos en el pasado? ¿Y cuál fue el propósito o los propósitos de los chascos? Bueno, vamos a ver la crucifixión entonces. Jesús había enseñado en numerosas ocasiones exactamente lo que iba a pasar con él. Pero debido a su concepto y su comprensión de este reino que se introduciría, donde los enemigos se disiparían, lo dejaron pasar sin darse ni siquiera cuenta los discípulos. Y entonces lo que sucedió fue que cuando Jesús fue crucificado, la esperanza de los discípulos fueron crucificadas con él. Y allí estaban ellos increíblemente decepcionados. Y leemos sobre esos dos caminando en el camino de Emaús. Y el tercero aparece entre ellos y ellos estaban muy abatidos. ¿Qué pasa? ¿No has escuchado lo que ha sucedido? Y todas sus esperanzas y sueños se habían ido. Y luego Jesús comenzó desde el principio y les dio un estudio bíblico y cuando finalmente lo entendieron y supieron que era Él, ¿no dijeron nuestros corazones ardían dentro de nosotros? Y tenían tanta energía
que corrieron todo el camino de regreso a Jerusalén. Les dijeron a los discípulos, y pues por supuesto que todos les creyeron, ¿cierto? No, no les creyeron. Así que esta es otra situación. Ahora, ¿por qué Dios permitió esta gran decepción, este gran chasco? Bueno, purificó a la iglesia, porque solo aquellos que estaban convencidos de que no habían sido engañados, de que debía haber algo más, todavía siguieron siendo parte del movimiento. Por lo que los que se habían unido por los panes y los penes se fueron. O bueno, otra falsa profecía, ¿cierto? Él iba a ser elegido, pero ahora está muerto. Así que hubo una gran decepción en ese tiempo, en ese momento, y al final nuevamente hubo una gran decepción ahora en 1844. Ahora, ¿quién estaba decepcionado? Las personas que estaban involucradas eran de varias denominaciones. Eran metodistas, en gran parte metodistas y bautistas, minorías en el continente, y luego estaban los congregacionistas y, y de todas las demás denominaciones, cada uno de ellos con entidades separadas de la verdad. Un pequeño grupo creía, digamos, en el estado de los muertos, que los muertos duermen hasta la resurrección. Otro grupo creía en otra doctrina y finalmente estudiaron las escrituras y dijeron, ¿qué significa que el santuario será purificado? Ellos pensaron que Cristo iba a regresar a esta tierra y la tierra es el santuario y el santuario iba a ser limpiado de esta cosa llamada pecado. Pero eso no es lo que significa. Y luego un día, un hombre con el nombre de Hiram Edson, estaba caminando en su campo. Y eso fue después del gran chasco. Así es. Ellos estaban estudiando las escrituras para ver dónde habían cometido un error. Y luego, de repente, él entendió, casi en forma de visión, que el santuario era el santuario en el cielo y que tenía que ser purificado, por lo que la gran doctrina del santuario fue desarrollada. Ahora, la doctrina del santuario es exclusiva de los adventistas del séptimo día. Y algo que me gustaría mencionar también es que en ese punto Elena de White no había tenido visión, ninguna visión, y todavía ella no predijo la venida de Jesús en 1844. Así que hay una idea errónea sobre eso también. Los predicadores mileritas de todas estas denominaciones diferentes, eran alrededor de 112 de ellas, fueron ellos los que a través del estudio de la Biblia habían llegado a estas conclusiones. El adventismo evolucionó a partir de ese gran chasco, por lo que la doctrina del santuario es básicamente única para los adventistas del séptimo día. Ahora, aquí surge una pregunta interesante. Si estudias el Antiguo Testamento, ¿cuánto del Antiguo Testamento se refiere al santuario? Todo el libro del Antiguo Testamento. Así es, todo. El santuario está en todas partes, todos los servicios, todo el Pentateuco. Los primeros libros de la Biblia son sobre el santuario. Levítico es sobre el santuario. Quiero decir que el santuario forma una gran parte del Antiguo Testamento. Trata sobre los sacrificios y Todo está asociado con el santuario. Y en el Nuevo Testamento simplemente desaparece. Ahora, hay quizá una verdad importante en la doctrina del santuario. Y la respuesta es obviamente sí. Debe haberla. Si forma una parte tan importante del Antiguo Testamento, entonces seguramente el santuario debe ser importante. Y cuando llegamos al libro de Hebreos, comprendemos cómo Pablo usa la tipología en el Antiguo Testamento y la hace aplicable al Nuevo Testamento. Y es un estudio hermoso. El libro de Hebreos es un libro fantástico. Déjenme ir al libro de Hebreos. ¿Sabes qué? El capítulo 9 es particularmente importante cuando se trata del libro de Hebreos con respecto al ministerio de Jesucristo.
Y dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Así que él era un santuario en la tierra, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Entonces, en el santuario terrenal había una primera cámara y separado el atrio exterior de la primera cámara había un velo. Luego esta primera cámara en la que estaban los candelabros, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Y luego allí había otro velo. Y Pablo dice que este velo representa la carne de Jesús, que se rasgó en nuestro nombre, y por eso el velo se rasgó cuando Cristo fue crucificado. Así que esa fue la primera cámara. Y tras el segundo velo, sigue diciendo, estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Es muy fascinante porque cuando tratamos con la doctrina del santuario, el adventismo recibe muchas, pero muchas críticas. Y debemos entender por qué esto es tan importante. El santuario, por supuesto, representa el plan de la salvación. Hemos hablado de esto en el pasado, pero vamos a ir brevemente a través del estudio de nuevo. Si tomamos el tabernáculo del cual Moisés habló, el cual era un patrón, y el templo vino después, solo que en una escala más grande, pero tenía el mismo significado y todo es tan preciso, es tan hermoso, hay tantos mensajes escondidos dentro del tamaño de todas estas cosas. Así que cuando vienes de fuera del mundo y entras en el santuario, entras por una abertura, entras por una puerta. Jesús dice, yo soy la puerta. E inmediatamente quedas rodeado por la pared exterior que consistía en lino blanco que representa la justicia de Cristo. Así que cuando vienes a Cristo, entras por la puerta que es Cristo, estás rodeado por la justicia y luego tienes que traer un cordero si eras un pecador. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y luego tenías que sacrificar ese corderito y la sangre era aplicada a los cuernos del altar. Y el sacrificio se quemaba en el altar exterior que representaba la cruz donde Jesús murió, en nombre de mis pecados. Ahora, el sacerdote que oficiaba, él también representa a Jesucristo. Así que en el tipo, el sacerdote también tenía que traer un sacrificio para sí mismo de forma regular, porque había tomado una pequeña porción de ese cordero cuando había sido asado en el fuego, se lo ponía en la boca y lo comía. De tal manera que en el tipo, los pecados que se habían transferido y confesados sobre el cordero había muerto por los pecados, en el tipo el pecado era transferido al sumo sacerdote. En otras palabras, en el tipo él se convertía en un tipo del portador del pecado que representa a Jesucristo. Luego, cuando él traía su propio sacrificio, entonces en el tipo, ese sacrificio no solo era un sacrificio para el sumo sacerdote, quien era un ser humano, pecador, sino también por los que habían sido confesados. Y luego tomaba esa sangre y la llevaba al lugar santo y la aplicaba a los cuernos del altar. Ahora, en el tipo, esa sangre era derramada por mis pecados. Así que es el registro de los pecados. En otras palabras, todos los pecados confesados se llevaban al lugar santo y se colocaban en los cuernos del altar. ¿Podemos poner eso en lenguaje moderno? Sí, por favor. Bueno, no es una buena analogía, pero usémosla como una analogía de todas formas. Digamos que aquí hay una computadora y todos los pecados que han sido confesados están en el disco duro y luego los transfieres al gran servidor
que está dentro del santuario, donde hay un registro completo de todos los pecados confesados. Por lo que el registro de los pecados confesados está en el servidor principal, que son los cuernos del altar en el lugar santo. Y luego, lo siguiente era la fuente, que representa el lavamiento del renacimiento. Y luego, cuando entrabas en el velo, pasabas de nuevo a través de Cristo, entras en el velo, estás cubierto por la justicia de Cristo, allí está el candelabro, está el pan de la proposición, allí está el altar del incienso también. Y Jesús dice que Él es la luz del mundo. Así que el candelabro representa a Jesús, la luz del mundo. Hay 7 candeleros. El número 7 es, pues, por supuesto, el número de la divinidad, que pudiera también entrar en grandes detalles, ahí en las 7 iglesias, Cristo el Salvador, de todas las edades, etcétera, etcétera. Pero bueno, el altar del incienso es la intercesión. Cristo es mi intercesor que suplica en mi nombre, y el humo que sube al Apocalipsis, en Apocalipsis nos dice que son las oraciones de los santos hechas aceptables para Dios a través de los méritos de Jesucristo. Es una hermosa historia. El pan de la proposición representa, pues bueno, habían 12 de ellos y representan a Cristo, el pan sin levadura, el pan que bajó del cielo, su carácter, su vida, que fue derramada por mí, y tengo que interiorizar ese pan, en otras palabras, el pan de vida. Entonces, el candelero, la palabra, el pan de vida, el carácter de Cristo, que debe ser interiorizado, y debo aceptarlo como mi intermediario. Y luego el registro del pecado tenía que ser, en algún momento, una vez al año, ser removido del santuario en tipo. Así que el sumo sacerdote iba una vez al año al lugar santísimo, y en el lugar santísimo estaba la ley dentro del arca del pacto. Ahora, la ley es la norma de juicio. La ley en realidad me condena a muerte. La ley no puede salvarme. Solo el Inmaculado Cordero de Dios puede salvarme. Y por encima de la ley había un propiciatorio. Es un nombre hermoso. Es en realidad un trono que está entre 2 querubines. Y allí Dios mismo se sienta en su trono, en el propiciatorio. En otras palabras, Dios me protege a través de su misericordia de la condenación de la ley. Es una imagen hermosa. Ahora, había 2 machos cabríos en esta etapa que eran usados en ese sacrificio. Había un macho cabrío del Señor y estaba el chivo expiatorio. Y lo que hicieron, o lo que hacían, fue que el sumo sacerdote entraba y hacía la expiación y rociaba la sangre del sacrificio contra el arca, y hacía la expiación por el arca. Y luego salía al lugar santo y él hacía expiación, y entonces salía y ponía sus manos sobre el chivo expiatorio. Y en el tipo transfería el registro de los pecados confesados al chivo expiatorio, que era llevado al desierto y no moría. No moría sacrificado. Eso es lo que sucedía. Y ahora, ¿cómo lo aplicamos? Entonces, el adventismo se dio cuenta, o más bien los primeros adventistas, se dieron cuenta cuando estudiaron eso, que debía haber habido un evento que tuvo lugar en el cielo, donde Jesús, como el sumo sacerdote que oficiaba, fue al lugar santísimo, y el proceso de limpieza del registro del pecado tuvo lugar en el lugar santísimo. Y aquí hay una manzana de la discordia. Ahora hay que ir al capítulo 7 de Daniel para ver dónde comienza todo esto. Así que vayamos al libro de Daniel y vayamos al capítulo 7 del libro de Daniel, y podemos leer allí desde el versículo 9. Y dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza
como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un ruido de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, esta es una escena que tiene lugar en el cielo. Esto aquí es una escena de juicio celestial. ¿Y qué va a suceder ahora? Ahora, recuerda que el capítulo 7 de Daniel trata de los reinos de la tierra y en particular con el poder del cuerno pequeño que todos los reformadores indicaron como el sistema romano, el sistema católico romano. Así que aquí hay una escena de juicio. Pero no es en la tierra, es en el cielo. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Entonces, el sistema aquí abajo, el sistema romano, los sistemas papales estaban hablando grandes palabras. Miraba, sigue diciendo, hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Así que observa las etapas finales de la historia de la tierra. Ahora estamos en esas etapas. Había también quitado a las otras bestias de su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre. Ese es Jesús, y la versión de la Biblia del King James en inglés está marcado con mayúscula. Sigue diciendo, vino con las nubes de los cielos, en otras palabras, con los ángeles, y llegó al anciano de días. Él está viniendo a la escena del juicio, en la sala del trono, y sigue diciendo, y le hicieron acercarse delante de él, y fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Y luego él recibe la visión. Digamos que esta es la escena del juicio. Ahora, ¿qué pasa después? Volvamos a Hebreos capítulo 9. Así que la forma en que describe este tabernáculo, el tabernáculo terrenal, y él describe la primera cámara y luego describe la segunda cámara, en el versículo 3 y dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, en el cual es el más santo, Hagai Hagión en el original, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, en otras palabras, los 10 mandamientos, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así después de estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así que eso fue lo que acabo de explicar. Así que él, en tipo, él era el que había internalizado todos los pecados, tipológicamente hablando, representando el gran sumo sacerdote de Jesucristo, que era el verdadero antitípico, el gran cumplimiento de todos estos tipos y sombras. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Por lo que el primer tabernáculo, el terrenal, era solo un tipo, ya que esto no fue algo que sucedió en el cielo. Ahora, me asombra que la gente diga que el adventismo habla del santuario en el cielo como si no existiera. Esto es claro, como el cristal. Sí, incluso si lees y entiendes que Moisés se le mostró
el, el real para hacer un duplicado de él. Exactamente, y era una medida exacta. Sí, uno no podría hacer algo si nunca lo había visto en alguna parte. Y es una sombra de lo real. Y luego dice en el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Era una sombra, era un tipo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Así que todo este asunto de perfección, que es tan constantemente, es como una manzana de discordia con los críticos del adventismo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Había una mayor limpieza que se necesitaba, el mismo Cristo, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. En otras palabras, hasta el tiempo de su cumplimiento. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Ahora escucha a estas palabras cuidadosamente. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Cuánto más claro se puede ser? Él lo dice 2 veces. Dice que está hablando de este tabernáculo más grande, el celestial, y luego dice que no está hecho con las manos, en otras palabras, celestial. Es decir, una repetición, no de esta creación, por lo que es uno, celestial. Luego, este magnífico versículo, el verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esa es la versión del King James en inglés. Ahora, esto es donde aquí es donde hay muchas críticas con respecto a este tema. Muchos creen que el chasco de 1844 fue como resultado de una teología equivocada. Pero la profecía de Daniel es muy clara y termina en 1844. ¿Qué fue lo que sucedió en 1844? La única pista que tenemos es la purificación del santuario.